con este tema de educación y diversidad, pero después en nuestra asignatura, en nuestro espacio, vamos a compartir esto de la modernidad y la posmodernidad que yo les comentaba hace un ratito. Bien, se van sumando a la charla y eso es muy importante. Bien, dentro de esto del registro que tenemos de igualdad, ahora vamos a seguir con las placas en la pantalla, hay una intención que tiene que ver con que el acto educativo para nosotros, para ustedes, para sus alumnos que tengan en su momento, como acto creativo, tiene un componente, un condimento, por buscar un adjetivo, que me pareció interesante de compartir con ustedes, que también lo menciona Filidoro y Pinot, ¿no? Nosotros, como acto educativo, creativo, tenemos que otorgar la posibilidad de la valoración de lo que estamos haciendo con el otro. ¿Esto qué significa? No es solo el contenido en sí, o el acto creativo, o el acto educativo, sino que hay una valoración ahí, hay un vehículo de comunicación y de afecto que nos debemos permitir, con sus debidas responsabilidades y sus debidos límites, ¿no? Pero hay un elemento ahí que nosotros nos tenemos que permitir. Y es esto de la posibilidad, esto de la construcción de posibilidades. Tengan en cuenta que el acto educativo, en principio, tiene que ser una práctica de construcción de posibilidad, de que esa persona que tenemos en ese momento pueda irse de esa clase con una posible construcción de posibilidad. De lo que tiene que aprender, y que aprenda todo lo que pueda de acuerdo a esta diversidad que veníamos charlando recién, ¿no? Y nosotros vamos a poder, o sea, tenemos que tener también esta noción de comunicación afectiva, de que voy a trabajar, voy a estar de tu lado y quiero enseñarte y quiero también compartir y que vos traigas tus conocimientos, es decir, darnos esa posibilidad nosotros desde la comunicación, desde el acto educativo y también que el otro perciba estas cosas, ¿no? Yo creo que el acto educativo es mucho más enriquecedor si el docente que tenemos tiene ganas, si el docente que tenemos viene con alegría, si el docente que tenemos viene con fuerza, si el docente que tenemos viene con ganas de enseñar. Es totalmente diferente un acto que el otro. Es muy distinto. En cualquier nivel, y ahora ustedes están muy superior, pero en cualquier nivel educativo siempre nos marca mucho el entusiasmo. Siempre hacemos referencia a que leí por ahí en algún momento que el docente tiene que transmitir estas ganas de querer también enseñar, el acto creativo, ¿no? El acto de enseñanza con compromiso y con afecto. Esta es la intención de a la escuela educativa a la que yo humildemente me adhiero, a esto de la práctica y la posibilidad de la enseñanza y la educación como una herramienta de transformación, que es lo que nos convoca, ¿no? Entonces, para entender la educación como derecho, siempre tomen en cuenta que el acto educativo tiene que tener en su elaboración, cuando ustedes elaboran sus clases y demás, un registro de igualdad de derechos, en principio, y de transmisión de saberes y cultura. Tengan en cuenta que nosotros somos transmisores. Nosotros somos los transmisores de cultura y estos alumnos, estudiantes que tengamos en su momento en las aulas, van a venir con estas expectativas, porque la escuela institucionalmente refiere a esto. Ahora no, porque la pandemia obviamente nos puso a todos en mundos muy distintos, pero pensando en la escuela como institución, en algún momento vamos a volver todos y todas a las aulas, y volvemos a repensar la educación entonces como una práctica de posibilidad. Y dentro de esto hay un registro de igualdad, de derechos, y hay una transmisión de saberes y de cultura. Esa es la intención, el mensaje de entender la educación como derecho, ¿no? Hay un pedagogo francés que yo recomiendo en su momento, y van a ver ustedes seguramente, yo lo vi en su momento en didáctica, en mis carreras, pero siempre hago referencia y saco algunos elementos para pensar, ¿no? Este pedagogo decía, la igualdad no es un fin a conseguir. Fíjense, ¿no? La igualdad no es un fin a conseguir, sino un punto de partida.
Me parece muy significativa esta frase para entender un poquito mejor esto de la educación como derecho, ¿no? Nosotros no es que vamos a conseguir con un proceso educativo la igualdad, sino que tenemos que empezar por ahí. No sé si me explico, tenemos que pensar la igualdad como un punto de partida, partir de la construcción de la igualdad. Y después a partir de ahí, bueno, vemos la diversidad en todas las personas que van a pasar en nuestras vidas y en las aulas, ¿no? Con esta idea de compromiso y de comunicación y de acto creativo. ¿Es más trabajo? Sí. ¿Representa más compromiso? Seguro. Tenemos que repensar nuestras prácticas, las láminas, las fotos, las imágenes, los videos, los recursos, todo lo que uno pueda hacer, seguro. Pero hay una práctica comunicativa y de afecto en un acto creativo de comunicación que completa toda esta diversidad que yo les comentaba en principio, que la educación es una acción compleja, es una acción diversa, completa, que se pone el alma, el cuerpo, el corazón, como decía Filidoro. Por eso es la intención de compartir esto, ¿no? Con ustedes. Uy, perdón, hay alguien que no acepté en la charla y me acabo de dar cuenta. Por eso me acepté recién. Discúlpeme, Sol, que está ahí, si me escucha, recién la veo en la lista y, para que se escuche. Bien, vamos a compartir una placa más para poder hablar de la construcción de la comunicación, ¿no? De estos elementos que nosotros hacemos, porque en definitiva el docente también comunica, por eso hablábamos del lector en construcción, de estas figuras, ¿no? Bueno, a ver, así los escucho un ratito a ustedes. Cuéntenme, ¿cómo llegaron a la docencia? ¿Cómo este, atravesaron esta trayectoria? Obviamente hay todo un grupo de diversidad en ustedes. ¿Qué les pasó? ¿Cómo, rápidamente, no digo que compartamos mucho, pero me gustaría escuchar a alguno de ustedes, ¿no? ¿Cómo llegó a la docencia? ¿Qué decisiones tomaron? El que quiera participar, lo escuchamos. A ver quién, quién se anima a compartir, a ver por qué llegó a la docencia, cómo llegaron acá al instituto, qué los decidió hacer esta carrera. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, decime. Bueno, a mí Alan, me ¿no? marcó, Alan, sí, Alan. ¿cómo va? A mí me marcó mucho, yo maestra yo tuve en primaria, Sí. y casualmente pasa poco, pero la tuve los 6 años. Ah, mirá, Y, o sea, cada vez que yo avanzaba un año, a ella le daban las horas porque las iban cambiando. mirá. Y encima había tenido a mi hermana más grande, después tuvo a mi hermana más chica, y Sí, aparte una docente que era fuera de la escuela y dentro de la escuela, era una genia porque te apoyaba si necesitabas algo. claro, Mismo hoy la sigo viendo y sigo hablando con ella, y yo ya hace 6 años que terminé, no, hace 5 años que terminé la secundaria, claro, y la primaria hace un montón, y sigo hablando con ella, sigo estando en contacto, y bueno, cuando le conté que quería ser docente, se puso contenta, me habló, me recomendó dónde estudiar. claro, claro. Yo primero me había anotado, apenas terminé el secundario, en el profesor de matemática. Ah, Yo ya con la idea de hacer el profesor de primaria. claro. Pero como que no me animaba porque cuando yo empecé eran todas mujeres, Ah, claro, no estaba tan visto el hombre maestro, y empecé el profesor de matemática. Cuando me metí vi que no me gustó y me cambio ese año al profesorado de primaria. Igual cuando entré en la aula eran todas mujeres, era el único hombre. Entonces, y aparte, bueno, tuve que empezar a trabajar, tuve que dejar. claro, Del 2019 quise volver a arrancar en el Normal 1, que fue el que me recomendaron, porque me dijeron que tenía mucha posibilidad horaria, aparte que los docentes que salían de ahí eran muy recomendados, porque, sí, bueno, el sí. instituto es muy conocido. Me anoté, tuve 2 problemas familiares que no pude arrancar, y bueno, este año es la tercera vez que intento. Bueno, bueno, bienvenido, bienvenido y Bueno, muy linda de compartir tu experiencia, porque nosotros llegamos a la educación y van a ver ustedes que por eso yo valoro todos los años, pero me parece que primero es el impulso.
Primer año es el encuentro con lo que yo quiero ser. Por eso es tan importante primero. No es que dice, bueno, total, el año más importante. No, todos los años que ustedes estudien y se formen tienen su importancia, pero primero es como que es el inicio, ¿no? Como que es el, bueno, Yo, ya me decidí, ya me anoté y inicio este trayecto y este camino tan particular. sí, en sí Bueno, lo que más me marcó, bueno, fueron esas dos maestras que tuve en primaria y que sigo teniendo el contacto cada tanto que claro. hablamos y todo, pero fue lo que más me marcó. Después, bueno, porque mi familia, la mitad es docente. Ah, bueno, está Así, bien, tenés una influencia. Por eso yo le decía recién, claro, esto de los que tienen familia docente, los que trabajan en estos rubros, se dan cuenta de esto de la diversidad que veníamos charlando hace un ratito, ¿no? Esto de entender el acto educativo, esto de enseñar, de aprender, de pensar, de lograr este acto educativo en construcción, que es muy importante, ¿no? De entender la educación como un derecho. Así que por eso hablábamos hoy de la diversidad, que me parece tan importante. Bueno, antes de seguir, más, como Alan quiere compartir, cómo llegó a la docencia, o seguimos, como quieren. Díganme ustedes. Hola, yo. Dale, dale, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Camila y dice Jazmín Perla, que es mi nena. Y yo Ah, creo que me marcó algo así como lo que comentó el compañero. sí, En tercero y cuarto tuve una maestra que fue un poco más allá de lo que eran las maestras en ese tiempo, que era como que enseñar, sí te enseñaban bien y todo, pero ella te tocaba de una manera un poquito más social, por así claro, decirlo. claro, Era tu amiga y tu maestra, ¿me sí, entendés? Daba un poco más siempre, siempre sí, un poco bastante, mucho más. claro. Yo fui a un colegio que es la 14, no sé si alguno lo ubica por acá, Ujú, está en Piñeiro, que también iban unos chicos de lo que es pelota de trapo, claro. bueno, que tienen otro tipo de situación, y esa maestra conectaba con esos chicos de una manera muy especial, son chicos con muchos diferentes problemas Claro, claro. Sí, sí, sí. en sus hogares y todo eso, pero que venían todos con sus problemas, sus cosas, como todos los chicos, como todas las personas, Ujú, y nos unía como grupo a todos y nos enseñaba al mismo tiempo. Y claro, ahí me di cuenta que me gustaba también a mí explicar de mi manera lo que yo entendía y se iba dando después en la secundaria con mi grupo, que también por ahí mis compañeras no entendían cierta cosa de matemática o de inglés y claro. que a mí me gustaba explicarlo a mi manera. Y el año pasado en la pandemia, el momento, se dio con mis nenes, tengo dos nenes y sus amigas, tres Ah, nenas de una de mi claro, mejor amiga, y yo era como, estaban en mi casa y era mi aulita. Y seguro. eso fue lo que me hizo decidir. Sí, 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 seguro. Muy lindo tu experiencia, tu testimonio. Y mirá, quizás de manera indirecta ya estás practicando. O sea, imagínate que ya tenés toda una construcción que yo les hablaba recién de esto de entender la educación y la diversidad y cómo surge a partir de ustedes, ¿no? Qué bueno, qué significativo de poder llegar a la educación de esto, ¿no? De esta forma cuando, incluso, mirá que lo que compartía recién Camila, ¿no? Lo Sí, que compartía recién Camila con esto de, a mí me preguntan y yo intento explicar, y entonces, claro, si alguien te pregunta es porque hay un vehículo ahí, no sé si me explico. Vieron que uno tiene que construir ciertas cuestiones para que el otro me pregunte, porque el lenguaje corporal dice mucho, ¿no? Es decir, si yo no me encuentro receptivo o receptiva, y no me van a preguntar. Ahora, en cambio, si yo me encuentro receptivo, si infiero la pregunta, si trato de que el otro participe, es como que le doy posibilidad. A eso me refiero. Por eso el ejemplo de Camila y de Alan también estuvo bueno, porque fíjense que marcan cómo nos marcan los docentes. O sea, qué es lo que nos dejan en nosotros, ¿no? Y tristemente dejan de las otras marcas también, las que no queremos, pero pensando la educación como un acto creativo, emancipador, hay una relación muy interesante, significativa, muy enriquecedora con esto de entender que la educación como derecho, ¿no? Construir en base a este sujeto y en base a que pueda aprender todo lo que pueda, con esta diversidad que hablábamos recién, ¿no? Con esta necesidad. Bueno, ¿alguien más quiere compartir? ¿Se anima? ¿O seguimos? Seguimos un ratito más, después se animan con
¿Con la rueda de preguntas? Bien. Entonces, sigamos con nuestras placas que estábamos recién, ¿no? Bueno, con esto de la escuela, pensemos la escuela, ¿no? La escuela tiene que ser un lugar común. Tiene que ser un lugar común necesariamente. Si nos vamos al paradigma de la modernidad, del que hablábamos antes, las críticas, ¿no? Del primer paradigma de la modernidad, hoy estamos en una etapa superadora, en la posmodernidad que también afectó las prácticas educativas, pero si retrocedemos un poquito en el tiempo, la razón de la educación homogeneizadora, esto de no entender la heterogeneidad o la diversidad, sino que todos tenían que aprender lo mismo al mismo tiempo, esto cambió. Pero la escuela debe ser un lugar común. En algunos aspectos, yo creo que sí, y quizás ustedes compartan eso también, que es lo que comentaba Camila, ¿no? En este lugar ella se encontraba con estos chicos, con estas problemáticas y con esta maestra. ¿Y qué hacía la maestra? Los unía. Por eso tomo el ejemplo de Camila. Los unía en un lugar común, en un lugar de compartir prácticas de enseñanza. Y ahí, a pesar de eso, hay un principio unificador en la escuela. Quiero que se entienda esta idea, ¿no? Hay un principio. Tenemos que respetar la diversidad, sin duda, pero también la educación tiene que tener un derecho unificador. Y a mí me pareció este ejemplo que ustedes tienen en pantalla, que tiene que ver con la cultura letrada, con esto de enseñar y del lector en construcción que compartíamos antes, la escuela como espacio de la cultura letrada. Hay que buscar las maneras de leer y que el otro lea conmigo y de que el otro construya esta necesidad. Que eso es muy, muy, muy importante hoy de pensarlo por las nuevas prácticas que se fueron dando producto de la cultura digitalizada incluso, en el cual hay material para trabajar, pero para no perder nunca este horizonte, ¿no? Esto de poder construir a este lector en construcción, de poder llevar a pesar de los cambios y de entender que la escuela también puede ser un lugar en común, un lugar de encuentro. Obviamente la pandemia hoy no lo permite, pero sí cuando todo esto termine y a partir de estos lugares, incluso desde la virtualidad, también es importante comprender un poco que la escuela es un lugar común. La escuela debe ser un lugar de encuentro, como compartía Camila recién, ¿no? Esto que esta maestra unificaba y llegaba a estos chicos con sus problemáticas y los unía junto con el otro grupo. Por eso la escuela, como espacio de la cultura letrada, con uniendo estos conceptos que habíamos antes de esto de el acto educativo como un acto creativo, como una práctica de comunicación y de afecto, hace referencia a este lugar, ¿no? A la escuela como un espacio de la cultura letrada. Y también de respeto, ¿no? a la diversidad. Una vez que podemos comprender entonces la educación como un derecho, como un espacio en común, que hablábamos recién, también de respeto a la diversidad, en el próximo bloquecito, el último que nos queda, vamos a compartir algunas palabras y un breve material, y si nos quedan algunos minutitos, vamos a compartir un material en video muy chiquito, para mí, de uno de los docentes más disruptivos que tenemos hoy trabajando en las escuelas, en la universidad, que es un docente de filosofía que ustedes deben conocer mucho en su momento, que es Darío, y que tiene un programa llamado Mentira a la Verdad, de filosofía, en la plataforma Educar, que yo siempre recomiendo que lo vean, porque realmente sus métodos son muy, muy creativos y nos sirven también a nosotros para poder construir esto de la educación y del acto educativo como un acto creativo. Esa es la intención. En estos minutos que nos quedan, los invito a pensar un poquito en estas palabras que ustedes tienen en pantalla, que después vamos a ir compartiendo, ¿no? ¿Por qué elegimos, en este caso elegí yo para compartir con ustedes, estas palabras, ¿no? Palabras que están siempre presentes en la tarea docente. No las decimos, no las expresamos siempre, pero yo creo que esta lista de palabras siempre está con nosotros, ¿sí? Si entendemos el acto educativo y estas propuestas de enseñanza y estas posibilidades de igualdad, ¿no?
que hablábamos en su momento. Lo primero que aparece acá es la palabra cuidado. Nosotros, ustedes, todo este espacio de la comunidad educativa, cuando tienen personas, se establece este acto con compromiso y con afecto, pero hay una noción de cuidado ahí también. Hay un efecto importante que tiene que ver con cómo se cuida mis acciones y cómo construyo a partir de las acciones del otro, ¿no? En el lenguaje, en las posturas, en la elección de contenidos, en el lugar a donde llego. Hay una noción de amparo también ahí, ¿no? Hay una noción de contención, si se quiere. Hay una noción de generosidad. Digamos, el docente no aprende ni estudia solo para él, sino que estudia para compartir, estudia para elaborar estas cosas con el otro. Hay un derecho ahí también, claro que sí, por eso entendíamos esta educación como entender al otro como un sujeto de derecho. Hay una noción de igualdad, si uno construye estas posibilidades de desarrollo e intenta, desde la igualdad, iniciar desde una propuesta de igualdad, va a tener una elaboración, una construcción distinta en sus contenidos, en las cosas que van a enseñar, y esto refiere también al desarrollo de la confianza y del afecto. Esto refiere también a que las personas y a que encontrarnos en un acto educativo necesariamente tenemos que tomar en cuenta la confianza y el afecto. Digamos, como el acto de enseñar tiene en sí, por eso, si retrocedemos al principio, volvemos a estas nociones de la diversidad, de que el acto educativo se hace con el alma, con el cuerpo, con el corazón, con estas nociones que veníamos charlando hace un ratito. Por eso elegí esta serie de palabras que siempre están en nuestra tarea, ¿no? Las posturas que van a encontrar ustedes no siempre van a coincidir con su forma de pensar, pero sí es interesante tener estos reparos, ¿no? Estas nociones de cuidado, de amparo, de generosidad, de compartir con el otro, de la educación como derecho, de la igualdad, de la confianza, del afecto, y tomando de vuelta los testimonios, tanto de Alan como Camila, que se animaron, de entender cómo nos marcan estas palabras y esta tarea docente en nosotros, ¿no? Y ustedes después eso lo van a transformar y lo van a elaborar a su estilo, porque cada uno de nosotros enseña de acuerdo a sus personalidades, de acuerdo a las cosas que uno quiera mostrar y que quiera compartir. Es complejo, es diverso, pero hay un tema ahí que atraviesa toda la tarea docente y me pareció que estas palabras eran muy significativas para nuestra tarea, ¿no? Para entendernos mejor en esto de la educación como diversidad. Bueno, avanzamos entonces con respecto a esto del otro. Esta es una postura que a mí me parece muy interesante de trabajar con ustedes hoy, es la otredad. ¿Cómo podemos comenzar a entender la capacidad como atributo educativo? Hablar del otro, ¿no? Es percibir, ¿no?, al que está con el docente como un otro en crecimiento. Me pareció muy importante compartir esta idea con ustedes, y esto responde a prácticas de enseñanza en donde cada alumno y alumna aprenda todo lo que pueda aprender. Ahí volvemos a esto que hablábamos en un principio de Norma Filidoro, ¿no? Esto de las prácticas de enseñanza, esto de que nos marcó a ustedes, como hablaban recién, entender la capacidad, ¿no? Porque las capacidades son diferentes. Es un atributo, sí. Es una actitud, sí. ¿Y qué encierra esta actitud dentro de la capacidad como atributo educativo? Enseña esto, enseña esta intención, este lugar muy diferente, en donde nosotros nos vamos a encontrar día a día, porque también el grupo que nos toque de trabajo cambia, ¿no? Se transforma. Entonces, la otredad, hablar del otro, de la otredad, es percibir al que está con el docente, ¿no? Al que tenemos nosotros ahí en nuestras aulas, en nuestras charlas, en donde esto suceda. Y esto va a responder a prácticas en donde el alumno aprenda todo lo que pueda aprender. Esta es la intención que tenía hoy para compartir con ustedes antes de finalizar esta charla con respecto a esto de la educación, ¿no? Con
entender la educación como una dinámica flexible, entender la tarea educativa que no está solo centrada en el educador, sino que el estudiante comparte también sus saberes y sus aprendizajes con nosotros. Y nosotros vamos a reorientar, vamos a ofrecer dentro de nuestras posibilidades, sin alejarnos de lo que tenemos que enseñar, vamos a tratar de ofrecer un buen momento pedagógico y algo que signifique para esa persona, ¿no? Por eso hablamos de la otredad, cómo podemos comenzar a entender la capacidad como atributo educativo. Vamos a iniciar la última parte de nuestra charla, haciendo un repaso rápido de lo que vimos hoy y cerrando esta manera de compartir la educación y la diversidad como forma, ¿no? Si retrocedemos un poquito, nosotros iniciábamos nuestra charla a partir de acá, de entender la diversidad en la escuela hoy, de entender que la educación es un fenómeno múltiple, de entender que la educación apunta a lo multicultural, que es diversa, que el acto educativo encierra un compromiso, y que obviamente dentro de esta diversidad nosotros construimos posibilidades prácticas de enseñanza para poder avanzar con nuestras realidades. Por eso hablábamos de la tarea docente como compleja, diversa, multicausal, hablábamos de que se pone el cuerpo, que se pone el alma, el corazón, la mente, porque el acto educativo en sí, con estas nociones del lector en construcción, hacía referencia a esto de la práctica de la enseñanza, elaborar prácticas y posibilidades de compartir el conocimiento y de su construcción. También hablábamos del acto educativo, como es un acto creativo, la práctica desde la comunicación, desde el afecto, esto del derecho y del compromiso, ¿no? Si escuchan ruido ambiente es de afuera, no es mío, así que sabrán disculpar. Cuando hablábamos de la educación como derecho, hacíamos referencia a la educación y de comenzar a comprender el significado del otro. El otro es un sujeto de derechos que también va a aprender de acuerdo a sus posibilidades. Para entender la educación como un derecho es un fenómeno social, transformador, y debe ser entendido como un derecho que da derechos. La educación transforma, la educación otorga nuevas posibilidades. Y la escuela debe ser un lugar común, hablábamos después, decíamos que hay un principio unificador en la escuela, que si bien hay que respetar la diversidad, tenemos diseños curriculares, los podemos discutir, los podemos compartir, los podemos cuestionar, seguro, pero la escuela es un lugar común. La escuela es, por ejemplo, yo les puse la escuela como espacio de la cultura letrada, siguiendo algunas ideas de Pablo Pino, hace referencia a esto, ¿no? Hay un lugar en común en la escuela, y en ese lugar nos encontramos con los docentes, con la comunidad educativa. Las palabras que están siempre presentes en la tarea docente, yo elegí estas, ustedes seguramente tendrán otras que compartir, pero en estas quizás todos tenemos un hilo conductor en el cuidado, en el amparo, en la generosidad, en el derecho, en la igualdad, con esta idea de construcción de posibilidades y que la igualdad no es una meta, sino que es un principio, se construye desde ahí, como decía Rancière, y después la confianza. Perdón, profe. Sí, te escucho. Perdón. Hay compañeros que están esperando ser aceptados. Ah, mil disculpas. Perdón. Ahí nos fijamos a ver a quién le faltó. ¿Quién faltó ingresar? Ahí está. Gracias por avisar. Que yo les comentaba en principio que a veces uno está explicando y está compartiendo. Romina, a ver, disculpe Romina, si me escucha, la veo recién. Bien, cualquier cosa me tienen ahí al tanto. Bueno, y esto responde, esto de la otredad, de entender al otro como la persona que está con nosotros compartiendo el acto creativo, el acto pedagógico, es un otro en crecimiento, con estas prácticas que nosotros intentamos que el alumno aprenda todo lo que pueda aprender, el alumno y la alumna. Esa es la idea central de la charla. Bien, esto quería compartir con ustedes, que el ser docente es un acto de transformación y de pensamiento, con un video muy breve de Darío Strasnager
para mí uno de los docentes creativos y más disruptivos que tenemos en la actualidad. Si bien él enseña filosofía, me gustaría compartir esta última reflexión con ustedes y agradecerles por haber estado ahí. A ver si logramos activar el video. Imagínense que nos toca dar clase en un colegio hiperreligioso donde todos nuestros alumnos creen enfática y dogmáticamente en la existencia de Dios. ¿A qué me voy a dedicar? A molestarlos. No quiero que dejen de creer en Dios, quiero molestarlos. Quiero que piensen. Si después del proceso de pensamiento elegís creer en Dios, te felicito. Si elegís dejar de creer, te felicito. Te felicito siempre que haya proceso, que haya ejercicio, que haya una vocación de querer pensar y cuestionarlo todo, que haya autonomía. Entonces voy a hacer lo imposible para demostrarte que esa afirmación o esa certeza absoluta de la que partís puede ser de otra manera. Y si cuando termina la hora, y como somos docentes y necesitamos muchos trabajos para llegar a fin de mes, me cruzo a un colegio de enfrente y entro en un aula donde todos mis alumnos están 100% convencidos de que Dios no existe, lo contrario, ¿a qué me voy a dedicar? A molestarlos. Voy a encontrar los 1001 argumentos para demostrar que hay algo que no cierra cuando afirmamos tan taxativa y dogmáticamente que Dios no existe. ¿Quién puede afirmar tamaña certeza con tanto absolutismo de conocimiento? ¿Quién puede realmente negar desde tamaña omnipotencia? O sea, no voy a hacer otra cosa que cuestionar y que cada uno de ellos piense si lo que cree está debidamente o no argumentado. Muchos terminarán reconfirmando su ateísmo, muchos tal vez no, pero yo pude hacer mi trabajo, que es cuestionar, molestar, generar un espacio de pensamiento. Y si cuando termina la jornada alguien que me estuvo mirando viene, se me acerca y me dice: Darío, sos un poco esquizofrénico. En un colegio dijiste que Dios no existe y en el otro colegio hiciste lo imposible por demostrar que Dios existe. Por favor, ¿en qué crees vos? Mi respuesta es simple: no importa, soy docente. Bueno, esta era si se escuchó, el material. Sí, se escuchó. Quería avisarle que hay un compañero, Alan, que no aceptó aún. Ahí está, ahí está. Bueno, ahí lo aceptamos a Alan. Pero hice silencio porque me pareció que hay una parte que encierra mucho estas ideas que estuvimos trabajando y que estuvimos tratando de compartir con ustedes en esto de la educación y la diversidad. Fíjense que el docente es esta persona provocativa también. El docente también es el que lleva al aula esta mediación entre el contenido, entre las cosas que tenemos que enseñar. Fíjense, es muy disruptivo pensar la docencia de esta manera, pero a su vez a mí me genera una emoción muy diferente, es decir, bueno, tengo enfrente un grupo de personas a las cuales necesariamente debo construir pensamiento. Es una necesidad. Es decir, entonces creo que a partir de ahí podemos que nuestras prácticas de enseñanza contribuyan y sean mejores y más enriquecedoras. Así que muy, muy contento de esta propuesta, de que lo hayan compartido,
voy a grabar la clase, la charla de hoy queda grabada, después la voy a editar, la voy a subir a YouTube para compartirla después al que necesite, como alguna referencia, para que quizás compañeros de ustedes que hoy por otras cuestiones no pudieron estar, que también puedan acceder al material cuando les interese, y que algunas de estas cosas que estuvimos charlando hoy nos puedan quedar para nuestras prácticas, para poder compartir, gracias a Camila, a Alan, que compartieron testimonios, y les deseo una gran trayectoria y una gran formación. Tienen un equipo ahí trabajando y pensando en ustedes todo el tiempo, así que agradecido de estar, de poder compartir este espacio. Nos vamos a ver prontamente, ya más direccionado, más en nuestra asignatura, pero gracias por compartir la charla y nos vemos seguramente prontito. Así que bueno, buena semana, gran trayectoria, a cuidarse, y nos vemos pronto. Gracias por estar ahí. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, gracias, profe. No, a ustedes.